Libro de San Juan, capítulo 11, versículo 21, nos dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidieres que todo lo que pidieres de Dios te dará Dios. Dícele Jesús: resucitará tu hermano. Y Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Padre, le damos gracias una vez más por su palabra. Ha sido su palabra, Dios mío, que nos ha traído hasta este día, bendito Padre, con su cuidado, con su ánimo, con su protección. Ha sido su palabra la que ha transformado nuestras vidas y sigue transformando nuestras vidas, porque eso es lo que buscamos de usted, eterno Dios. Pero en esta mañana, bendito Padre, hemos venido para ver qué usted tiene que decir al corazón de cada uno de nosotros, bendito Dios. Que siempre mantengamos el ánimo, la perseverancia, el aguante, eterno Dios Todopoderoso. Hasta el día que la trompeta toque, bendito Padre, o usted nos llame para su hogar, eterno Dios Todopoderoso. Yo le ruego que de cierto cada corazón presente en esta mañana, bendito Padre, esté dispuesto a abrir la puerta y decir: Señor, Señor, ven y cena conmigo una vez más en esta hora, porque yo necesito más de usted en mi vida día tras día. Le doy gracias por el Espíritu Santo, Dios mío, que nos ayuda a comprender aquello lo cual usted habla en nuestras vidas, bendito Padre. Que de cierto a nosotros no nos habla usted en parábolas, eterno Dios, pero como amigos de Jesucristo, como dice su palabra, eterno Padre, usted nos muestra todas las cosas que usted quiere que nosotros aprendamos de usted, eterno Dios. So, bendito Padre, gracias. Gracias por su amor, gracias por su misericordia, gracias por la gracia que está derramado sobre nosotros una vez más en esta mañana. Y declaramos de cierto una vez más, bendito Padre, que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Lentes del lado del mensaje de hoy, hermanos. Jesús dijo: yo soy la resurrección. Y de cierto hemos llegado a entender y comprender, hermano, y estamos afirmados, o estamos con esta fe que sabemos que Jesucristo es la resurrección y la vida en cada uno de nosotros, hermano. Porque sabemos que de cierto verdaderamente, hermano, aunque uno no lo quiera creer o a lo mejor tenga sus, medias dudas, ¿sabe? Pero sin Cristo usted y yo no somos nada, hermano. Con Él todo lo tenemos. Y cuando dijimos que todo lo tenemos en Él, hermano, no estamos hablando de riquezas, no estamos hablando de las cosas materialísticas. Estas vienen después, hermano. Pero estamos hablando aquel gran regalo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, hermano, y aquella grande oportunidad y grande puerta que Él ha abierto para cada uno de nosotros de entrar recibiendo a Jesucristo a la vida eterna, hermanos. Eso es lo más importante, yo creo, para la vida del cristiano, aunque como quiera Cristo dijo en Mateo capítulo 6, dijo: busca primeramente el reino de los cielos y todo lo que tú necesites en tu vida será añadido a ti. Esa es promesa de Dios, hermano, pero lo más importante, yo creo, en este día es que nosotros reconozcamos, hermano, que si un día queremos ser resucitados y estar con Cristo para siempre, nos corresponde a nosotros de vivir fielmente para Él y perseverar hasta el fin, hermano, que no importa lo que se levante contra uno, no importa lo que venga contra uno, hermano, no importa lo que diga el mundo, hermano, que uno mantenga su fe en Jesucristo, porque al fin tendremos un gran galardonador, hermano, un gran regalo, una eternidad
donde ya no va a haber lágrimas, ni dolor, ni enfermedad, ni nada de esas cosas. Aunque ahorita en este mundo que estamos viviendo, estamos experimentando todas estas cosas de nuestra vida, hermano. Pero un día todo eso se va a acabar también, hermano. No, viendo aquí las escrituras en esta mañana, hermano, Lázaro, un querido amigo de Jesús, estaba enfermo, hermanos. Y él murió mientras Jesús ministraba en la región de Perea, aunque se encontraba como, lo ponemos en kilómetros, eran como 29 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, hermano, de Betania, donde vivía este Lázaro con sus hermanas Marta y María. Y de cierto sus hermanas Marta y María, hermano, enviaron un mensajero a Jesús para decirle que Lázaro, a quien él amaba, hermano, porque de cierto sí los amaba a los tres mucho, hermano, estaba enfermo y esperaban que Jesús viniera a sanarlo y que viniera pronto, hermano. Pero aún cuando el mensajero llegó, hermano, pues Cristo no huyó para atrás, hermano. Pero hay una cosa interesante, hermano, y por eso yo creo probablemente podemos ver por qué Cristo se tardó en regresar para atrás. Y si había esta tradición, hermano, judía, que creían que el alma de una persona, ¿ok?, que el alma de una persona que fallecía rondaba el cuerpo durante 3 días, ¿ok?, con la esperanza de volver a habitar el cuerpo físico, hermano, y después del 4.º día perdía la esperanza y se iba, hermano. Podemos ver, probablemente esta era la creencia que tenían cuando resucitó el hijo de la viuda, hermano, de Naín, porque él lo resucitó en ese mismo día, hermano, cuando falleció ya la hija de Jairo, hermano. Porque estos ambos resucitaron en el mismo día que murieron. Entonces por eso decían, no, es que no es tanto que está haciendo milagros, no es tanto que pueda resucitar los muertos, es que el espíritu todavía está allí y el espíritu quiere entrar para atrás o entró para atrás. Probablemente, hermano. Pero Jesús sabía que los judíos creían esto, y así que para disipar a su superstición, hermano, esperó hasta el 4.º día antes de responder al llamado de venir a sanar a Lázaro. Pero entiéndale que cuando el mensajero fue enviado, ya para ese tiempo Lázaro ya estaba muerto, hermano. Entonces cuando el mensajero llegó con Jesucristo, Lázaro ya estaba muerto, ¿no? Jesús sabía, hermano, que Lázaro estaba muerto, así que para cuando viajó este mensajero de Betania, hermano, pues él ya estaba, como quien dice por ahí, ya se estaba pudriendo, hermano, porque estaba muerto. Pero de cierto Jesús había realizado muchos milagros, hermano, aún entre la gente, y mucha gente creía en él. Pero los líderes religiosos creían que obraba milagros como agentes de Satanás, hermano. Ahí lo leen en los evangelios, hermano, que los religiosos, los fariseos pensaban que toda la obra que Cristo estaba haciendo y todo lo que hacía, lo hacía porque era el príncipe de los demonios, hermano, Belzebé. Pero eso no era cierto, hermano, y usted y yo lo sabemos, hermano, que Cristo, siendo el Hijo de Dios, hermano, andaba haciendo los milagros que Dios le había mandado que realizara, hermano. Y si hay algunas cosas que debemos entender sobre este sucedido, hermano, que lo que le aconteció a Lázaro, pero también nos muestra a nosotros también fe, hermano, en caminando con Jesucristo. Primeramente, hermano, entendemos que debido al pecado de Adán y Eva, la muerte entró al mundo. Imagínense si Adán y Eva, o Eva y Adán no hubieran pecado, hermano. ¿Estaríamos usted y yo aquí en este día? ¿Estaría el mundo como está ahorita, hermano, todo contaminado? A mi gente matándose uno con el otro, hijos matando a sus padres, hermano, los padres matando a sus hijos, hermano. Todas estas cosas, todas estas atrocidades están aconteciendo en este día, hermano.
No es algo del pasado, es lo que está aconteciendo ahorita. Imagínense el problema que se causó, hermano. Y estas son las consecuencias del pecado que muchas veces no le prestamos atención a, hermano. Porque aún somos individuales y tenemos esta libertad y muchas veces dijimos, es mi vida, nadie le importa, yo hago lo que me dé la gana, pero sin saber, hermano, que todo lo que se lleva a cabo en nuestra vida, especialmente si no es agradable delante de Dios, tiene consecuencias malas, hermano. Sabemos que debido a la caída de Adán y Eva, la muerte llegó a todos los seres humanos, hermano. Y no creo yo que esto fuera el plan de Dios desde el principio, hermano, para la humanidad. Dios no había dicho, voy a crear a este hombre y a esta mujer para que se maten y entre la muerte y no vivan. Pero yo creo que Dios, hermano, aún en la palabra era que el hombre viviera como Él, por una eternidad, pero no. La muerte no es el fin, y sabemos que la muerte no es el fin de la existencia humana, hermanos. Hay muchos que no le prestan la atención, hermano, a qué es lo que le va a pasar a uno cuando uno muera. Y muchos que no le prestan la atención, hermano, probablemente son porque son ignorantes y no creen que hay un Dios, o si creen que hay un Dios que, cualquier persona quiere servir, o creen que hay un Dios que, te mueres y ya se acabó todo, Pero nunca le prestan atención a ver qué es lo que va a pasar, hermano. Porque el desierto no es el fin. Cuando usted y yo dejemos de existir en este mundo, cuando usted y yo muéramos en este mundo, hermano, entramos a una eternidad y vamos a entrar. Todo ser humano, hermano, sea creyente o sea incrédulo, hermano, sea ateo, sea satanista, sea cristiano, todo ser humano va a entrar a una eternidad, y para cada uno de nosotros está reservado un lugar, hermano. No hay 3 lugares, no hay 20 lugares, no hay, hermano, como dicen uno, que no hay un paraíso, que si viviste una vida pecaminosa te están esperando en un paraíso para tener una fiesta para siempre, hermano. No. Para usted y yo y para toda la humanidad existe un paraíso, existe un lugar con Dios en una eternidad, o existe un lugar de tormento por toda una eternidad, hermano. En Romanos capítulo 5, versículo 14 nos dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron a la manera de rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que cuando dejamos este mundo, entraremos a uno de 2 lugares. No se le olvide a uno, hermano. Y no le podemos enfatizar más que eso, hermano. Porque muchas veces pensamos, hermano, que nomás porque sabemos el lenguaje, podemos recitar unas cuantas escrituras y ponemos una etiqueta que dice soy cristiano, que inmediatamente eso, hermano, nos da un tiquete para entrar al cielo. Pero no seamos engañados, hermano, porque los hechos de nuestras vidas es lo que determina, hermano, dónde vamos a pasar la eternidad. Y de cierto sabemos que si somos seguidores de Jesucristo, hermano, verdaderamente seguidores de Jesucristo, hay cambio en nuestras vidas, hermano. Y ya no vivimos a la manera que vivíamos antes de entregarnos a Jesucristo. Aprendemos a vencer todos los deseos, hermanos, carnales. Y si no hemos aprendido a vencerlos, hermanos, ¿por qué no? Porque sabiendo que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que nos ha dado poder por medio de su palabra, hermano, entonces, ¿por qué no podemos vencer estas cosas? Now, si muchas veces dijimos, pues a lo mejor eso no es verdad, como dicen uno, te mueres y hasta ahí llegaste nomás, No, hermano.
Lucas capítulo 16, versículo 22, y esto le hemos hablado antes, hermano. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el infierno, dice, alzó sus ojos estando en los tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. La palabra nos dice claramente, hermano, que existe un infierno. No, la gente lo quiera creer o no lo quiera creer, hermano, es cosa de ellos, ¿verdad? Pero de cierto nosotros no podemos negar que verdaderamente existe un infierno y existe un paraíso, un lugar de descanso para los hijos de las hijas de Dios, hermano. Y lamentablemente, para de aquí que la gente se da cuenta que eso era verdad, o de hermano, ya es muy tarde. Y sí, porque cuando un ser humano, hermano, es lanzado a ese lugar de tormento, y realmente no es lanzado, sino que es el camino que escogió, hermano. Dios no los envía al infierno, el ser humano, él mismo se envía al infierno, hermano, por negar a Cristo, por odiar a Cristo, por no creer en Cristo, por desobedecer, hermano, y no recibir ese gran regalo que Dios tenía. Marta le dice a Jesús que si él hubiera estado en su casa, su hermano no habría muerto, hermano. Pues es una verdad. Si Cristo hubiera estado allí, Lázaro no hubiera muerto, hermano, porque Cristo hubiera hecho como hizo Jesucristo, hermano, con la suegra de Pedro. La suegra de Pedro estaba enferma, Cristo llegó ahí a la casa y la agarró de la mano, la sanó y se levantó y la ministró, hermano. No hubiera hecho nada difícil. Pero hay cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos, hermano, y le prestemos atención a ciertas cosas de la vida, hermano. Y si María creía que Jesús habría ayudado a su hermano antes de morir, y pues de cierto vamos a decir que sí. En el versículo 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios te dará Dios. Esa es una fe, hermano. Esa es teniendo una fe que tú sabes verdaderamente quién es ese individuo, hermano. Marta sabía quién era Jesús, hermano. Probablemente habían sido testigos de los milagros que Cristo andaba haciendo, hermano, había hecho, pero aún sabía que Jesús podía haber resucitado, o más bien podía haber sanado a su hermano Lázaro, hermano. No, Jesús le respondió a Marta diciéndole que Lázaro resucitaría de entre los muertos. Y of course sabemos, que dice la escritura eso, ¿verdad? Y sabemos lo que dice Marta también, hermana. Por supuesto, Marta estaba pensando en la resurrección de hermano, de entre los muertos en los últimos días. Y cuando Marta le dijo a Jesús, yo sé que mi hermano va a resucitar en los postreros días, yo sé. Pero si hubieras estado aquí hoy, en este tiempo cuando te mandamos pedir, mi hermano todavía estuviera vivo en este día. María no estaba entendiendo lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo, hermano. Ella estaba pensando de un futuro. Cristo estaba hablando de lo presente, hermano. De lo presente, Cristo estaba diciéndole, en otras palabras, hermano, y María entre la conversación no le pescó, como diría uno, no le pescó la onda, que Jesucristo le estaba diciendo, tu hermano va a ser resucitado en este día. Ella pensaba, bueno, ahí, en aquel día, cuando se cumpla todo lo que tiene que cumplir, va mi hermano a resucitar. Jesús le recuerda a María diciéndole, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Sin embargo, Marta aún no entendía todavía las palabras que Cristo le decía, hermano. ¿Y sabe qué? Lo mismo pasa con nosotros.
Que no. Leemos la palabra de Dios y en vez no la entendemos, hermano. Y dijimos, ay, qué lindo. Esto es lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Sin saber que Dios te está hablando, Dios te está diciendo, esto es para un tiempo de hoy en tu vida. Y no lo entendemos hasta que el Espíritu Santo nos ayuda a comprender lo que Dios quiere que comprendamos para este momento, para este día en cual estamos viviendo, hermano. Normalmente esto le puede acontecer y le acontecía a los discípulos también, hermanos, de Jesucristo. Y de cierto Jesús le dijo, el que cree en mí no morirá jamás. Aún de cierto nuestro cuerpo puede dejar de funcionar, hermano, pero nuestro espíritu pasará la eternidad con Dios. Sí, le servimos fielmente, hermano. Sí, no negamos la fe que teníamos en Él. Sí, no nos apartamos de Él, hermano. Pero si uno abandona su caminar con Cristo, hermano, pues entonces probablemente cuando uno muera, no importa cuántas palabras bonitas digan sobre uno, nomás Dios sabe dónde vamos a llegar a vivir, hermano, eternamente. Y no es que uno lo ponga para abajo, ¿verdad? Pero muchas veces en los funerales, hermano, se hablan tremendas cosas y bonitas cosas, pero si la persona nunca fue salva, la persona nunca quería nada que ver con Cristo, hermano. Muchos dicen está descansando en los brazos de Jesús. Otros dicen, ya encontró su paz. Y otros dicen, no, pues que la luz de Dios lo guía con nuestro Padre Celestial. Pero realmente, hermano, el único que sabe dónde va a ir a restar ese alma es Dios y ese alma, hermano. Mejor para uno vivir en una sinceridad y ser sinceros, hermano, con uno mismo primeramente y servirle a Dios fielmente con todo lo que uno puede, hermano. Que ni que uno pretender hacer lo que no somos, hermano. O lo que no vivemos en nuestras vidas, hermano. Pero de cierto para nosotros esta viene siendo nuestra esperanza, hermano. Y sí, nuestro Señor Jesucristo no murió en vano, hermano. Su muerte a nosotros nos ha dado la oportunidad de heredar la vida eterna, hermano. Y esa vida eterna aún es para todos, hermano, pero no todos la quieren. Porque para poder ser un heredor de la vida eterna, hermano, primeramente uno tiene que rendir su corazón a Dios. Y de cierto ya no es mi voluntad más que la voluntad de Dios que uno busca que se cumpla en nuestras vidas, hermano. Tiene que haber un rendimiento de nuestro corazón a Él, hermano. Y si Cristo, Él está vivo, hermano. Y porque Él vive, nosotros viviremos también por toda la eternidad. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 21, nos dice, hermano, porque como el Padre levantó los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Pero no malentienda que diga, pues es que Cristo anda seleccionando a ver a quién le quiere dar. No, hermano. Aún quiera entender que todo aquel que lo busca de Él y todo aquel que se va en pos de Él, hermano, a esos son los que Él les va a dar la vida eterna, hermano. Pero si uno pretende o si uno no tiene ese deseo de servirle a Dios, de ir en pos de Jesucristo, hermano, pues de cierto, aunque anheles que, cómo me gustaría pasar la eternidad con Dios, pero si no hay un compromiso de corazón, hermano, ¿dónde cree uno que va a ir a dar? No sabemos lo más importante, el versículo 3, Juan 3, 16, hermano. ¿Cuántos de nosotros ya lo memorizamos ese, hermano?
Lamentablemente hay muchos cristianos que no saben qué dice Juan 3:16, o si saben lo que dice, no lo han memorizado, hermano. Amén. Yo creo que Juan 3:16, hermano, es algo que viene siendo como una ancla, hermano, lo que te ha aganchado, lo que te hizo llegar a Cristo, hermano. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, aunque ha dado a su Hijo unigénito, que para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna, hermano. Para que tenga la vida eterna. Pero nos lleva para atrás a ese punto, hermano, que usted y yo decidimos si queremos esta vida eterna que Dios tiene que ofrecer. No es una cosa de asuntos emocionantes, hermano, sino que es una fe, una creencia, un persigue, hermano, que uno busca. Que de cierto yo quiero pasar la eternidad con Dios, entonces yo voy a vivirle a la manera que Dios quiere que yo viva, al conforme de su palabra. Voy a hacer el esfuerzo para vivir, hermano. Pero si uno no quiere, pues entonces no, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 15 versículo 22 dice Pablo, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, hermano. Nacimos en pecado, ¿verdad? Por el pecado de Adán y Eva. Pero cuando uno llega a la edad de conocimiento, hermano, de que entiende entre lo bueno y lo malo, hermano, lo que Dios espera y lo que Dios no espera de uno, entonces, hermano, cuando uno hace su decisión ahí, entonces ahí es donde uno anda buscando esa vida eterna que Dios ha prometido para todos aquellos que le aman, hermano. Y de cierto sabemos que Lázaro sí resucitó, hermano. Incluso después de que su cuerpo, hermano, ya se estaba descomponiendo, hermano, tras 4 días de estar en la tumba, hermano. En otras palabras, el cuerpo de Lázaro ya se estaba pudriendo, hermano. Tenía gran dolor ya por estar muerto, el cuerpo se estaba deshaciendo, el olor estaba saliendo, era probablemente profundamente el olor, hermano. Pero las hermanas de Lázaro, todavía estaban, María y Marta estaban, que si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Y Cristo diciéndoles, hermano, pero muchas veces cuando estamos, yo creo, en esa condición, agotados, hermano, bien preocupados, muchas veces no podemos comprender lo que nos están diciendo, que es de provecho para uno, hermano, que será de bendición para nuestras vidas. Y Cristo diciéndoles que va a resucitar, y ellas acá, pues, lamentando, llorando, hermano, en lágrimas, tristes porque su hermano ya está muerto y ahora ya no tienen hermano, pero Cristo diciéndoles, va a vivir. Y ahora se sorprenden un poquito más, hermano, cuando Él les dice dónde le enterraron, y va a decir, pues allá está, y allá van a dar a la tumba, hermano, y Cristo le dice, quítale la piedra. Y de cierto la mayoría pensaba que estaba loco, yo no. Había aquellos que creían en Él, y había aquellos, hermanos, que lo odiaban y andaban ahí como espías de los enemigos, de los religiosos, hermano. Y Cristo le dice, quiten la piedra. Y estaban medio detenidos, hermano, no querían. No dijeron, sí, vamos a quitar la piedra porque ellos no, hermano. Probablemente no estuvieron ahí cuando resucitó al hijo de la viuda, de la viuda de Naín, hermano. O probablemente no sabían de que había resucitado la hija de este, ¿cómo se llamaba, hermano? Jairo. Qué bueno que está poniendo atención, ¿ok? Gloria a Dios, aleluya. Y a lo mejor no sabían, hermano, lo que había hecho Cristo en estas cosas. Y cuando les dicen que quiten la piedra, pues Dios estaban diciendo, man, it's gonna smell bad. Ole muy feo porque ya se está pudriendo. Pero las cosas que Dios puede hacer, ¿cómo las hace? Nos deja sorprendidos, hermano. Pero Dios puede tomar un cuerpo físico que se está deshaciendo, hermano,
Y probablemente ya le están criando los gusanos ahí, hermano. Y a resucitarlo como que si nada le hubiera pasado. El Señor resucitó a Lázaro para demostrar que Él verdaderamente es la resurrección y la vida, hermano. En otras palabras, diciendo: yo soy el que resucito los muertos, yo soy el que les doy vida a los muertos. Porque de cierto, usted y yo hemos sido resucitados, hermano. Usted y yo hemos recibido vida en nosotros, porque espiritualmente estábamos muertos, usted y yo, hermano. Y cuando entregamos verdaderamente nuestra vida a Cristo, Él nos dio una vida nueva, hermano. Volvimos a nacer de nuevo. Por eso se dice: ha nacido de nuevo, born again. Porque hemos nacido de nuevo. Antes estábamos muertos, andábamos ahí como los zombies, hermano, pensando que estábamos vivos y estábamos todo bien, hermano, sin saber que espiritualmente estábamos muertos, hermano. Es interesante que verdaderamente esto que hizo Cristo en este día, hermano, vino siendo el último y mayor milagro que Él realizó durante su ministerio, cuando estaba vivo, hermano. De cierto, todos los que mueren creyendo y viviendo para Jesús, hermano, aún también resucitarán en ese glorioso día cuando suene la trompeta de Dios, hermano. Si usted y yo no nos rendimos, si usted y yo le seamos fiel a Dios, vivimos para Cristo, hermano, hacemos todo lo que podamos con lo que Dios nos ha dado de fuerza en nuestro cuerpo físico, hermano, y las habilidades que Dios nos ha dado. Si nosotros le sirvemos fielmente a Él, hermano, si llegamos a morir antes de que toque la trompeta, hermano, vamos a estar enterrados en un pozo. Pero cuando toque la trompeta, los que están enterrados en ese pozo, hermano, van a subir primero. Y luego nosotros, si todavía estamos vivos, hermano, en ese glorioso día, cuando toque la trompeta, nosotros seremos arrebatados y vamos a encontrar a Cristo, hermano, juntamente con los muertos en las nubes. Esa es la promesa que tenemos de Dios, hermano, que seremos resucitados. No moriremos para siempre, hermano. Al contrario, cuando un verdadero cristiano muere, hermano, no muere, sino como dice la palabra de Dios, le da la referencia a que está dormido ese individuo, hermano, sea hombre, sea mujer o sea joven, hermano. Pero aún si estamos vivos cuando suene la trompeta, hermano, o no nos hemos dado por vencidos con Jesús, sino que hemos elegido vivir para Él, también nosotros los que estamos vivos. Qué bueno sería, ¿verdad?, estar vivos, ¿no, hermano? A mí no es que le tenemos miedo a la muerte, ¿verdad? Pero me imagino yéndose para arriba, hermano. Mira para abajo. Bueno, va a ver todas las cosas gloriosas de Dios, hermano. A uno debe, hermano, uno debe de animarse a sí mismo, ¿ok? Uno se debe de animar, hermano. Y ese ánimo no va a llegar a la vida de uno solamente que uno busque en la palabra de Dios, hermano. Porque la palabra de Dios nos da ánimo para tener fe en Dios, para creer su palabra, para saber que es real, hermano, y que no miente, hermano, y que Dios no es aquello de que se arrepiente de lo que Él ya ha dicho que va a hacer con sus hijos, sus hijas, o lo que le va a acontecer en la vida de sus hijos, sus hijas, hermano. Ahí es donde debemos de agarrar nosotros ese ánimo para saber que cuando dijo Cristo seremos más que vencedores, entonces seremos más que vencedores, hermano, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, aleluya. Y ya para terminar, hermano, le terminamos con esto. De cierto sabemos, hermano, que estábamos espiritualmente muertos nosotros. Sí, estábamos muertos, sin esperanza. Actually, viendo para atrás, hermano, ni le poníamos atención o a lo mejor usted sí, ¿verdad? Pero yo no le prestaba atención a la vida eterna, hermano, a la muerte o a lo que iba a pasar después de que uno muriera.
Estábamos ignorantes, hermano, pensando que nunca íbamos a morir. Estás joven y piensas que eres Superman, que todo lo puede, que todo puedes conquistar. Pero ya no va cambiando la edad, hermano, y te vas dando cuenta que estás siendo conquistado. Pero seguimos para adelante, hermano, no nos rindimos. Pero por la gracia de Dios, hermano, hemos resucitado para que podamos vivir en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Transformados, renovados, perdonados, resucitados. Y se nos ha prestado, se nos ha dado tan gran misericordia, hermano. Imagínense. La cuenta comienza de nuevo cada mañana, hermano. Porque dice la palabra de Dios que las misericordias de Dios son renovadas sobre nuestras vidas cada mañana. Cada mañana un día nuevo, hermano, que Dios nos presta. Y de cierto esta es nuestra esperanza, hermano. Sí, y sí debe de ser, hermano, que un día, pues si estamos en la tumba, cuando esa trompeta toque, se va a abrir esa tumba, hermano. O si estamos vivos, pues seremos elevados, hermano, para por una eternidad pasar el tiempo con Cristo. En un nuevo cielo, una nueva Jerusalén, un nuevo mundo, hermano. Todas las cosas hechas nuevas. Pero entendemos que hay ciertas cosas que tienen que acontecer cuando aún los muertos en Cristo y los vivos sean arrebatados de este mundo, hermano. Y de cierto, cuando Cristo dijo: yo soy el que soy, y no hay otro como Él. Entonces, si uno quiere ser, o más bien si uno quiere pasar la eternidad con Dios, hermano, no depende de Dios, ¿ok? Porque Él ya hizo lo que iba a hacer por nosotros. Ahora depende de nosotros. La vida que yo quiera vivir, la manera que yo quiera vivir, las cosas que yo quiera vivir, determinará, hermano, si es al conforme de la voluntad de Dios o es la conforme de la voluntad del mundo, hermano. Pero usted y yo somos los que decidimos dónde yo quiero pasar la eternidad. Cristo ya nos ha dado su palabra, Cristo ya nos ha dado el plan, ya nos ha dado la invitación, todo. Ya ha hecho todo lo que necesitaba que hacer. Y ahora lo demás, el punto de la eternidad resta en nosotros individualmente. Si damos un fruto, es que andamos en pos de Jesús. Si no damos fruto, es que no estamos haciendo nada para Él. Y si damos fruto que no es agradable, es que verdaderamente no estamos con Él. Véale como lo quiera ver. Al fin, nosotros decidimos. Póngase de pie conmigo, hermano, por favor. Padre eterno, le damos gracias, porque grande es su misericordia sobre nosotros, bendito Dios. Grande es su amor, bendito Padre. Y le damos gracias que usted nos ha dado este libro que hemos reconocido y reconocemos como la Biblia, bendito Padre, la palabra de Dios, para que uno comprenda lo que se tiene que llevar a cabo en la vida de uno para ser heredores de la vida eterna. Usted envió a su Hijo Jesucristo a pagar un gran precio por cada uno de nosotros. Y nosotros decidimos si verdaderamente nos queremos seguir ir en pos de Jesucristo, entregar nuestras vidas a Él, rendir nuestro corazón a Él, Padre.
nosotros decidimos. Entonces yo le ruego que su palabra siga animando nuestro corazón, siga animando nuestras vidas. Y que si hay cosas extremas, Dios mío, en cual estamos pasando en este momento, que no permitamos que esas cosas, Dios mío, de dificultades, de tribulaciones, nos roben esa vida eterna, bendito Padre. Que no nos apartemos de Jesucristo, sino que mantengamos nuestra fe sellada en Él, bendito Padre. Dios mío, en sus manos estamos. Su palabra declara que todo aquel que está en tus manos nadie lo puede arrebatar de allí. Ayúdenos, que no nos abajemos, bendito Padre, para que siempre estamos seguros de la salvación que hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y que sigamos viviendo para Él, sirviéndole fielmente hasta el fin. Oh Padre eterno, gracias por todo. Y gracias, mi Señor Jesucristo, que de cierto usted es la resurrección y la vida, que usted es el gran yo soy quien yo soy. Aleluya. Que nos ha llamado a cada uno de nosotros a pasar una eternidad, o la eternidad con usted, eterno Dios. Aleluya. Gracias por la bendición sobre la vida de cada uno de sus hijos y sus hijas en este día, Padre. Y ayúdenos a seguirle siendo fieles en todo lo que se lleve a cabo en nuestras vidas. Y entonces lo rogamos en Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén.